grupo, el ministerio musical, y deseamos que el Señor los bendiga en nombre de Cristo y que la presencia de Dios, hermano, siga derramándose en el corazón de todos nosotros, todos aquellos que clamamos, que creemos en Dios, que confiamos en el Señor. Hermanos, promesas en medio de la ira de Dios. ¿Será que estamos viviendo, hermanos, tiempos de la ira de Dios? No me queda ni la menor duda, hermano. Aleluya. Probablemente los juicios de Dios ya están dados sobre la tierra, pero déjeme decirle que también la misericordia de Dios sigue dada sobre la tierra. Yo quiero predicarles acerca de un pasaje, hermano, que nos recuerda tres elementos importantes de la promesa de Dios en medio, hermano, de su ira. ¿Sí? Y lo vamos a encontrar en el profeta Nahum, hermano. ¿Sí? Si usted tiene Biblia, si no escuche solamente, después usted busca Nahum 1:7, hermano. Un texto muy hermoso, un texto muy sustancioso, ¿sí? Que pareciese como un oasis en un desierto. Cuando uno lee, hermano, Nahum, desde el inicio inclusive, hermanos, cuando uno lee Nahum, ¿sí?, se va a encontrar con el título que le agregaron a ese pasaje. Los títulos, como les he dicho en otras ocasiones, se los han agregado a la Biblia de acuerdo a la idea central del capítulo. Y hermanos, pues, se va a encontrar que el capítulo 1, ¿sí?, en su mayoría se llama la ira vengadora de Dios. ¿Será que Dios entra en ira? Sí, hermano. Dios es ese alguien más que te presentaron. Muchos dibujan a Dios como un ser bonachón, un ser pasalón, un ser que todo es amor y no un ser que también juzgará. No se nos olvide, hermano, que dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero. Jesús ya vino como cordero, ¿sí? Inclusive ya descendió como fuego el Espíritu Santo en nuestras generaciones. Desde aquel día en que los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Desde aquel día, hermano, que en Villaldama, Chihuahua, también se encendió el poder del Espíritu Santo sobre aquellos hombres y aquella mujer de Dios. Pero es cierto, hermano, que al final de los tiempos, todo el mundo verá la ira de Dios. Inclusive cuando uno lee la palabra, hermano, y se encuentra en el Génesis, por ejemplo, en los días de Noé, ve la ira de Dios, hermano, sobre la creación. Una destrucción, un cataclismo, hermano, pero también ve en medio de la ira de Dios una promesa de esperanza y renovación a través de Noé. Si usted ve, por ejemplo, mismo en el Génesis, hermano, otro cataclismo, si en Sodoma y Gomorra, usted encontrará el castigo de Dios, fuego ardiente, hermano, cayendo sobre ellos, pero también verá la bondad de Dios sobre un hombre que recibió intercesión por parte de su tío. Este fue Lot, hermano. Usted encontrará muchos pasajes donde la ira de Dios se deja ver, que hoy en día la gente no quiere reconocer que tenemos un Dios que, aparte de ser grande en misericordia, es fuego consumidor. Es allá su problema. El creyente debe entender todas estas facetas de Dios, porque, hermano, debe saber abrazar el amor de Dios, pero también debe, hermano, tener cuidado con hacer enojar al Señor. Les decía, Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce Jehová a los que en él confían. Si usted tiene, yo creo que sí va a tener chance, lea todo Nahum y encontrará, hermano, que este texto es de los pocos que están en esos tres capítulos que hablan de esperanza. Usted va a encontrar juicio contra Nínive, juicio, hermano, contra esa ciudad que había pecado en extremo. Usted va a encontrar, hermano, advertencias, castigos, sobre todo aquel que ha dejado a Dios, sobre todo aquel que no ha hecho caso al amor de Dios. Cristo, les decía, vino como cordero
Pero dice Apocalipsis que regresará como un rey, hermano, en conquista. Entró a Jerusalén hace 2000 años, montado en un burrito, hermano, todo apacible, todo manso. Pero dice la palabra de Dios que pronto regresará a Jerusalén, hermano. Pronto regresará a la tierra y todo ojo le verá, hermanos. Ya no vendrá en un burrito, sino viene montado en un caballo blanco, en el cual, hermano, está escrito sobre sus muslos, dice la palabra, el verbo de Dios. Y con su espada viene a juzgar a la gente. No me queda la menor duda que esta pandemia, que esta situación económica, que estos rumores de guerra, que este levantamiento de nación contra nación, que todo esto que estamos viviendo, hermano, son parte de la ira de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo entero vive alejado de Dios. Pero ¿qué pasará con el creyente? ¿Será que el verdadero creyente será arrastrado con la ira de Dios? Déjame decirle que no. ¿Será que el creyente también será, hermano, llevado a la ira de Dios? Si el creyente es fiel, si el creyente se mantiene hasta el final, él recibirá la corona de la vida, dice la palabra. Y hermanos, Nahum 1:7 nos da 3 consejos, 3 promesas que usted y yo debemos recordar en estos tiempos difíciles. En estos tiempos, hermanos, en el que vemos el principio de dolores. Y el primer consejo, Nahum 1:7, dice: Jehová es bueno, aleluya. Qué admirable afirmación, hermano, del profeta Nahum. Dice el verso 6: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Fíjate, hermano, ¿qué contexto? Pareciese que el versículo 7 está fuera de contexto, pero no, hermano. Es una luz en medio de la oscuridad. Es un fuego en medio, hermano, de un frío espiritual que el Señor quiere arder en nuestro corazón. La llama de su espíritu. Jehová es bueno, aleluya. Cuando tú veas, hermano, la situación que se viene a todo lo que da. Cuando tú veas, hermano, que la situación se escapa de tu corazón, que la situación se escapa de tus manos, hermano. Cuando tú veas, hermano, como hoy estamos viendo tristemente que la comarca lagunera, hermano, se elevan los niveles de esta enfermedad del mal, que las crisis económicas, hermanos, están a todo lo que da. Usted y yo debemos recordar, los que confiamos en Cristo, que Jehová es bueno, aleluya. Dijo Jeremías, hermano, cuando vio la deportación de su pueblo. Jeremías les habló por años y les dijo: arrepiéntense, busquen a Dios. Y no le hicieron caso, al contrario, lo metió en la cárcel. Y dice la palabra, hermano, que cuando llegó aquel rey, lo sacó de la cárcel y Jeremías subió al monte, hermano, y vio a su pueblo llevando cautivo y él lloraba, hermano. Por eso escriben Lamentaciones. Lloraba y decía: oh, el Señor no nos ha pagado conforme a nosotros hubiésemos merecido. La misericordia de Jehová es buena, nueva es cada mañana, aleluya. Así como Jeremías, hermano, aunque miraba el juicio de Dios caer sobre su pueblo, él sabía que no era porque Dios fuera malo, hermano. No, Dios es justo. No confundamos a un Dios malo con un Dios justo. Al contrario, dice la palabra que tenemos un Dios bueno, que se compadece de nuestras debilidades, que no nos paga conforme a nuestras obras. Aunque nuestras obras son como trapo de inmundicia, dice la palabra. Si alguien quiere reconocer la bondad de Dios, si alguien quiere refugiarse en la bondad de Dios, la encontrará. En medio de la ira de Dios que se desata, hermano, sobre todos los puntos de la tierra, el creyente debe de recordar que ese Dios en el que confía es bueno. Que aferre su palabra, que crea esa escritura, que mira a tu diestra, que te verá rodeado. Pero si tú confías en la bondad de Dios, si tú te mantienes en la bondad de Dios, aleluya, tú disfrutarás de esa bondad de Dios. Jehová es bueno, aleluya. Dice el versículo 8: mas con inundación impetuosa
consumirá a sus adversarios. ¿Qué nos dice esto, hermano? Que Jehová solamente es bueno con los suyos, no con los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Los que se oponen, hermano. Un adversario significa oponente. Alguien que se opone a la voluntad de Dios. Alguien que se opone, hermano, hacia sus mandamientos. Alguien que se opone, hermano, hacia sus designios. Dice la Biblia que vendrá inundación impetuosa y tinieblas perseguirán a sus enemigos, hermano. A sus enemigos. Entonces, para el malo, para el pecador que no quiere arrepentirse, no hay bondad, hay juicio. Pero para el pecador que se arrepiente, para el pecador que viene a Cristo, para el pecador que deja su mal camino, tiene un Dios bondadoso que no le paga conforme a sus obras, sino como dice en su escritura, sepultaré en la mar tus pecados y no me acordaré de ellos nunca jamás. Aleluya. Por eso Jesús nos da la ilustración del Padre, hermano. Cuando el Hijo regresa después de pecar, cuando el Hijo regresa dispuesto a cambiar, cuando el Hijo regresa no reclamando un puesto, cuando el Hijo regresa no reclamando una bendición, no, cuando el Hijo regresa implorando que sea ser el último de tus siervos, el Padre lo abraza y le restaura. No confundamos la bondad de Dios con pasalón. No confundamos la bondad de Dios con decir hoy peco y mañana me arrepiento. No confundamos la bondad de Dios con estar hoy en el camino de Dios y mañana en el camino del diablo. No confundamos la bondad de Dios con hoy estar practicando el pecado y mañana buscarle. No. Dios no es bonachón. Dios es bueno. Y en su bondad adquirirás justicia. Jehová es bueno. No tengas temor de acercarte a Él con un corazón contrito y humillado. No tengas temor de acercarte al Señor en medio de la ira, porque aún las puertas están abiertas. Te repito, las puertas del cielo están abiertas. Tal vez del templo no, pero las puertas del cielo siguen abiertas para ti. Las puertas del cielo siguen abiertas para que tú le des a Dios tu corazón. Dios es bueno, hermano. Cuando disfrutamos la bondad de Dios, hermano, alcanza a nuestros hijos, nuestras hijas. Pero ellos tienen que aprender a buscar esa bondad de Dios, hermano. Porque apenas moramos los que disfrutamos la bondad de Dios, apenas seamos llevados hacia la bondad de Dios, y ellos correrán un gran peligro. Tienes que aprender a conocer a Dios. Tienes que aprender a buscar al Señor. Y el segundo consejo que nos dan a 1:7 es fortaleza en el día de la angustia. Nahum 1:7 dice Jehová es bueno, pero también dice Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Ojo, no estamos exentos de días de angustia. Aquí lo dice claro, hermano. Jehová es fortaleza en el día de la angustia. ¿Pero qué es una fortaleza? Bueno, hermano, es una barra. Cuando un judío leía fortaleza, hermano, no, él se imaginaba un vallado a su alrededor. Él imaginaba barras inmensas, hermano, rodeándolo de todo lo demás. Usted y yo debemos entender que sí hay días de angustia. Vivimos días de angustia. Todos los días nos levantamos, oh Señor, que hoy se acabe esto. Todos los días tenemos conflicto. Tú que vas a trabajar ya entras en conflicto, oh Señor, que no lleve esta enfermedad a mi casa. Tú que perdiste el empleo, dices Señor, oh ayúdame. Hermano, estás viviendo tiempos de angustia, estás viviendo tiempos de desesperación, pero hoy la palabra de Dios quiere recordarte que en medio de la ira de Dios tienes un Dios que te da fortaleza, es decir, que te rodea, hermano. Ahora, ¿cómo ser rodeado por esa fortaleza? El salmista le canta a Dios y dice, Señor, eres mi protector, eres mi salvador, tú me rodeas con cánticos de justicia.
Es decir, hermano, el adorar a Dios en medio de las situaciones, el buscar a Dios, hermano, en medio de todos los conflictos, nos ayuda, hermano, a poner fortaleza a nuestro alrededor. Fortaleza en el día de la angustia. No caigas en desesperación. En el día de la angustia no caigas en enojo. En el día de la angustia no decaiga tu fe. En el día de la angustia, fortalece tu alma, fortalece tu corazón. En el día de la angustia, créele a Dios. No podemos evitar, hermanos, los días angustiosos. No podemos evitar los días peligrosos. Pero sí podemos refugiarnos en su fortaleza. Sí podemos refugiarnos en su gozo. Sí podemos refugiarnos, hermano, en sus promesas. Y también dice en Nahum 1:7, aparte de la bondad de Dios, aparte que es fortaleza en el día de la angustia, dice, y conoce, o sea, Jehová conoce a los que en él confían, hermano. Jehová conoce a los que en él confían. Es decir, no todos son conocidos por Dios. Y cuando la Biblia dice conocidos, se refiere a los que les da el reconocimiento. ¿Sí? Usted, por ejemplo, a los de su familia, los ubica hasta distancia. Usted puede estar a ciertos metros lejos y ver a alguien de su familia y decir, él es mi hijo, él es mi hija, porque lo conoce. Pues déjeme decirle que el Señor, aunque pareciese que está lejos, Él no reconoce a sus hijos, nos reconoce. ¿Pero a quién? A los que en Él confían. Es decir, el Señor les da el reconocimiento, los abraza, los acerca, los liberta, les guía a los que en Él confían. Inclusive el profeta Isaías nos recuerda y nos dice que Él les da renovación de fuerza a los que en Él confían. Que Él les quita cualquier temor a los que en Él esperan. A uno no siente, hermano, yo le llamaría un oasis en medio del desierto, un oasis en medio del juicio. Nos da tres elementos importantes, hermano, en medio de los tiempos difíciles, en medio de la ira de Dios. La bondad de Dios, su fortaleza y su reconocimiento. Es decir, nos acerca. Dice la Biblia, hermano, que en el final de los tiempos muchos se pararán al frente del Señor y el Señor les dirá: no os conozco, hacedores de maldad. Entrar al castigo eterno, al lago de fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles y sus seguidores. Pero a unos, a los de la derecha, les dirá: sí los conozco. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo del Espíritu Santo eternamente, en ese gozo del Señor. A eso se refiere, hermano, cuando Nahum nos dice: conoce a los que en Él confían. Es decir, aunque mueras, aunque sientas totalmente falta de fuerzas en ti, dice la Escritura, amado hermano, serás conocido por Dios. Ya lo declara el profeta, el apóstol Madre Juan, en uno de sus versículos, dice que el Señor no oye a los pecadores. Pero si alguien es conocido por Dios, a este oye, a este atiende, a este responde. ¿A quién? A quien es conocido por Dios. Cuando alguien es conocido por alguien, le da toda la confianza, lo invita a su casa,
le da de todas las bendiciones, pero cuando alguien es desconocido, le cierra la puerta. ¿Poco no, hermano? Cuando alguien es conocido por alguien y se porta bien, recibe aceptación. Pero alguien cuando es conocido y se porta mal, ¿qué recibe? Juicio, rechazo. Hermano, Dios nos conoce. Tú puedes esconder tus verdaderas intenciones delante del pastor, delante de tu líder, delante de tus padres. Pero delante de Dios no puedes esconderte. Delante de Dios no puedes huir de su presencia. ¿Por qué, hermano? Porque Él lo ve todo. Él lo conoce todo. Nahum 1:7 es un texto bien cortito que yo te invito a que te memorices y lo vivas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce Jehová a los que en Él confían. Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce Jehová a los que en Él confían. Lee, hermano, todo Nahum. Te va a llevar 2 minutos leer Nahum. Encontrarás ira sobre ira de Dios, castigo. Parecerá que estás viendo las noticias de ahorita. Pero en medio de ese libro encontrarás Nahum 1:7. Esa pequeña chispa, esa pequeña luz para el que reconoce la bondad de Dios. Reconoce, hermano, la bondad de Cristo. Reconoce que Él es bueno. Si lo crees, hermano, créele a Dios y verás cómo todo pasa. En el nombre de Jesús, yo te invito a que oremos. Padre, queremos disfrutar de estas bendiciones en nuestra vida. Señor, sabemos que no podemos quitar tu ira que probablemente se esté derramando sobre las naciones, porque las naciones, Señor, nos hemos rebelado contra ti, Padre, pero encontramos en tu palabra que tú prometes que si tu pueblo cambia, que si tu pueblo ora, que si tu pueblo deja sus malos caminos, tú vas a oír la oración desde los cielos, tú vas a perdonar nuestros pecados, vas a sanar nuestras heridas, vas a echar fuera nuestras enfermedades y vas a sanar nuestra tierra, Señor. Hoy, Padre, estamos orando a aquellos que estamos unidos a través de este video. Estamos haciendo una oración a favor de esta gente, a favor de este pueblo, Señor. Oh, Padre, hemos pecado. Nos hemos alejado de los malos caminos, pero Señor, hoy en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, no por nuestras obras, no por nosotros, no, nosotros somos pecadores, sino en el nombre de Jesucristo, Señor, venimos a buscar tu bondad, Señor, venimos a buscar tu bondad, tu fortaleza y a ser conocidos por ti, Señor, a ser conocidos, Señor, por ti, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tú nos guíes, Señor, y tú, Padre, nos fortalezcas en medio de estas situaciones, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, adelante. Adelante en Cristo Jesús. Yo no sé cómo esté tu vida, yo no sé cómo esté la situación en tu casa, verdaderamente hablando. Pero sí conozco a ese Dios bondadoso, a ese Dios que es fortaleza y a ese Dios que puede conocerte si tú le buscas, si tú te acercas. Y hermano, si tu vida es como el libro de Nahum, ahí encontrarás una luz también que te va a ayudar
a salir adelante, que te va a ayudar a vencer, que te va a ayudar, hermano, a avanzar. Te sigo invitando a orar los unos por los otros, que clamemos a Dios, hermano. Solamente tomados de su mano, solamente tomados de la mano de Él, vamos a poder salir adelante. Vamos a vencer en Cristo Jesús, ¿sí? De parte mía y de toda mi familia, hermano, y de los líderes y toda la iglesia, deseamos que Dios les bendiga a todos y que Dios los colme de bendiciones. Dios les bendiga, hermano.